como siempre, los martes nos encontramos con tu voz y con tu conocimiento, Virginia Gawel. Buen día. Buen día, Rosita, buen día a todos. Qué lindo estar aquí y con ese preámbulo de Pedrito Aznar. Wow, una maravilla. Se quedó ahí nomás, me encanta que la musiquita de la columna, la música oficial. Exactamente, deja la vida volar. Así es, así es. A propósito, yo ya hice un anticipo de lo que ibas a tratar hoy, ¿eh? ¿Y te parece que a alguien le puede interesar este tema? Me parece que a mucha gente le va a... Sí, ¿el destino? Sí. Qué tema, ¿eh? ¿Se puede retar al destino, Virginia? Uy, no sé, yo lo reto, pero no me hace caso. Como los niños, ¿viste? Es una palabra tan grande que, bueno, solo podré abordar lo poquito que yo sé y dentro de eso poquito que yo sé lo que quepa. Pero pensando en que este era el tema que habíamos pautado conversar hoy, me gustaría plantear varias orillitas del tema. Porque bueno, hay veces en que uno dice, este chico tiene un gran destino, ¿no? O el destino de los héroes, y otras veces es como fatalidad, fue el destino, que una y otra vez eligió personas que la dañaran. No tiene suerte con el amor, no tiene suerte en la amistad, o es mi destino que me traten así. Y otra idea de hallar el destino de para qué nací. Entonces tiene varios niveles la expresión. Y la psicología, fíjate vos, la psicología de Occidente, Freud tomó esta, que es poco citado, ¿no? Siendo que la columna la hace una psicóloga que vengo a ser yo, Freud casi nunca aparece, pobre maestro. Lo tenés relegado. Lo tengo relegado, es que bueno, a veces me fastidia un poco que se tomen tan literalmente todavía algunas de las cosas que decía el viejo Freud, con todo el respeto que merece un pionero. Pero quiero acotar esto, porque a lo mejor a alguien le sirve, viste que para mí, si puedo hacer algo difícil, volverlo fácil y aplicarle a la vida cotidiana, eso a mí me hace feliz. Entonces, el viejo Freud, que fue el inventor, el creador del psicoanálisis, y su obra ahí desde 1920 para adelante, rompió con la idea de los locos atados a las camas, ¿no? Como en aquella época. Y empieza a investigar qué eran las enfermedades mentales. Después vinieron otras psicologías que hablaron de cómo era el hombre sano, cómo es desarrollar la felicidad, el altruismo, que siempre suelo decir que bueno, la psicología transpersonal suele poner hincapié en los aspectos sanos, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos nuestras patologías, rayes, conflictos y demás. Entonces, él decía, le llamó neurosis de destino, neurosis. ¿Qué sería una neurosis? Sería algo que no funciona del todo bien dentro nuestro. Hay veces en que aparece como una limitación, a veces como una exageración, pero el ánimo no está en paz cuando uno está navegando en aguas neuróticas dentro de uno. Algún viejo psiquiatra que conocí ya hace muchos años decía que la neurosis es la locura de los cuerdos. Es decir que todos tenemos algún costado neurótico. Todos tenemos, no sé, está desde el que no soporta una gota de agua en el auto y está todo el tiempo limpiándolo y el auto y su cajón de escritorio y esto y lo otro, a la madre sobreprotectora, al que solo puede ser duro y mostrarse tremendo ante los demás e intimidar. Es decir que las faltas y las exageraciones son la misma cosa y nos producen esos problemas que tenemos para resolver y se resuelven casi siempre con terapia, con ayuda, y otras veces la vida nos va ayudando también, pero hay que trabajar sobre ello. Y después están las locuras más complejas. Pero ahora voy a esta expresión, la neurosis de destino. ¿Qué quería decir él? Él refería que en algunos momentos los seres humanos repetimos para no recordar, decía él. Es decir que cosas muy dolorosas que vivimos en la infancia quedan bloqueadas en la mente y no podemos tener claro acceso al recuerdo. Entonces, en vez de ser como un sueño repetitivo, los sueños repetitivos suelen ser sueños que están tratando de elaborar algo doloroso, entonces repetimos en el inconsciente, en el ámbito de los sueños, y muchas veces los sueños repetitivos son terapéuticos, o sea que van anticipando que un problema que uno tenía, por ejemplo, alguien no se animaba a viajar solo, por ejemplo, porque quizá le pasó algo y no termina de recordarlo, o lo recuerda pero no del todo. Entonces, los sueños
que se repiten en relación a ese trauma inicial, hay veces en que resuelven el trauma y la persona puede empezar a hacer una vida más libre, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando el recuerdo no se produce, y para eso es una terapia, para ayudarnos a recordar, para ayudarnos a sacar cargas emocionales que quedaron enterradas, como, viste, esas bombas que quedan sin explotar luego de muchos años en que hubo guerra en un lugar y de pronto pasa alguien y la mina explota y vuela alguien por los aires. Así tenemos, sí, recuerdos en nuestro interior que por no haber sido elaborados, cuando el presente los toca, lo que hacemos es repetir conductas que se parecen a aquello que nos pasó. Entonces la persona, por ejemplo, elige siempre a alguien que le maltrate, o está siempre en trabajos donde le va mal y todo el mundo lo ningunea, como hoy se dice, o en todos los grupos lo dejan de lado. A eso a veces le llamamos destino, y se le llama técnicamente neurosis de destino, que es una de las acepciones, enseguida vamos a ir a otras. Pero esto la quiero mencionar porque esto existe y sucede, y lo que la persona necesita aprender es que en algún punto esa persona es la que dio pie a que sucediera eso. Por eso se le llama neurosis de destino. Es como si la persona creyera que su destino es sufrir. Entonces queda victimizada, decimos hoy. Queda victimizada. Viste que a veces uno habla de las personas, ¿qué trabajo tuviste? Y acá me pasó esto, acá, o sea, en 20 años tuvo 20 trabajos y en los 20 la ninguneaban, no la dejaban ejercer, no la dejaban brillar. O sea, qué raro. Otras veces lo que la persona, y es común en mi profesión, hizo 30 veces terapia y las 30 veces los terapeutas, ninguno de ellos le entendía, ninguno de ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que esa persona en realidad va buscando lugares donde sufrir, y si no llega a sufrir como esa parte neurótica necesita, genera ella el sufrimiento, o sea, genera las condiciones, por ejemplo, en el trabajo, para que los grupos la dejen de lado. Y se siente víctima del destino, eso siente que es su destino. Y en verdad lo que está haciendo es, así como en un sueño escenificamos, oníricamente por supuesto, de un modo como si fuera fantaseado, cosas que proyecta nuestra propia mente, en este tipo de casos, cuando esto no sucede, en vez de armar la situación con material de los que están hechos los sueños, ponemos en vez de un ser onírico, un ser real allí, un maltratador real de carne y hueso. Entonces, cuando a una persona le sucede esto tan repetidamente, es necesario que busque ayuda terapéutica. A eso se le llama neurosis de destino, y ahí la palabra destino aplica a cómo la persona lo vivencia. ¿Estoy condenada a esto? No, porque las personas que creían que estaban condenadas a eso, cuando comprenden qué raíz tenía eso en su vida, en general en la infancia, una vez que uno recuerda, una vez que uno ve, deja de repetir. Por eso se dice repetir para no recordar, recordar para no repetir. Valdría hasta para los países eso, recordar para no repetir. Así que esto sería una de las maneras de decir destino. Cuando uno participa de ese destino, pero no se da cuenta de que es uno mismo el que se mete en situación del mismo tipo de sufrimiento. ¿Sabés qué es interesante cuando alguien empieza a trabajar sobre sí? Suponete que alguien viene harto de tener siempre en la pareja determinado patrón. O sea, siempre termino con hombres débiles que termino yo sosteniéndolos. O siempre termina con mujeres que terminan explotándolo. Y esa es una historia pasada, pero ahora está sola la persona. Entonces empieza terapia. Y un día conoce a alguien. Entonces ahí uno va viendo como terapeuta cómo construye desde el cimiento una relación. Entonces esa persona empieza a hacer muy prontito lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, que para esa persona es normal. Entonces él se quedó en casa, pero justo no había cobrado y no tenía plata para irse a su casa. Entonces se quedó en casa y después le pagué un remis porque hacía mucho frío. Viste que empieza el frío. O sea, estás haciendo lo mismo, corazón. Estás haciendo lo mismo. Estás volviendo a caer en el mismo... Exacto. Hechizo del tiempo, la película La vida de la marmota, creo que era, que es ese tipo que se despierta y siempre es 3 de febrero, siempre, todas las mañanas, apaga el mismo despertador y mete la pata en el mismo pozo.
y hace las mismas pavadas hasta que un día se da cuenta que puede no repetir. Así nos sucede a nosotros, pero ponemos el problema más grave allí está en poner la causa afuera. Porque si el problema son los demás, todos mis compañeros de oficina, todos los terapeutas que tuve y todos mis amores, estoy en problemas reales porque no tengo ningún poder de modificar eso. Si me doy cuenta que yo soy partícipe activo de eso que me sucede, es una buena noticia, porque puedo regular eso. Es como si me dijeran, mire, usted está muy grave, pero si usted deja de comer azúcar, esto se soluciona, no va a tener que inyectarse insulina. Mira vos, insultarse, dije, inyectarse insulina. Valga cuento de lo que estamos diciendo. Claro. Entonces, si la persona dice, bueno, yo puedo hacer algo con esto, entonces saco los dulces. Entonces uno puede hacer algo con eso. Necesita la ayuda apropiada para que le ayude, le auxilie a darse cuenta de cuándo está repitiendo patrones, ¿sí? Entonces, eso sería una de las maneras de verlo del destino, si hay un destino. Y después hay maneras ya más transpersonales, si querés, si existencialmente tenemos un destino. Pero no sé si de lo anterior querés decirme o preguntarme algo, Ro. Lo que estaba pensando es lo siguiente, que como las personas somos todos tan diferentes, ¿no? Sí. Hay algo que nos distingue, por lo cual decimos que cada uno es único, e irrepetible, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero digo que en cada caso en especial, eso de despertarse, ¿no? De repente decir, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Hasta cuándo voy a seguir así? ¿Estoy feliz con lo que me pasa, con lo que soy? ¿Estoy feliz con el camino que tomé? ¿O realmente me planto aquí y empiezo a hacer un análisis minucioso y exhaustivo de lo que me está ocurriendo y cómo hacer para cambiar? Y sí, mira, esto se me ocurre para poner un ejemplo que creo que va a funcionar. En las empresas hoy en día, y de las empresas en todas, pero en particular en las familiares, porque ahí se indican embrollos personales que los integrantes tienen entre sí, más los embrollos financieros y logísticos de lo que significa liderar una empresa. Cuando una empresa no va para detrás ni para adelante, o peor, va para atrás, en general lo que hace es llamar a un supervisor, a alguien que pueda mirar cómo funciona esa empresa. Entonces esa persona va a hacer preguntas. ¿Por qué el hijo mayor saca el doble de dinero por semana que el menor si los dos tienen a esta altura las mismas funciones? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los empleados no trabajan los viernes o se van más temprano? ¿Por qué se le paga anticipadamente a tal proveedor? Entonces, el que está en medio de su rutina, que rutina es rueda, vuelve, no se da cuenta hasta que alguien desde afuera viene. O hay un programa que a mí me encanta, que cada tanto lo he visto, creo que en Discovery, que es la nani, la niñera. Sí. Viste que entra a esas familias donde es un caos todo o algo en particular, y ella lo que hace es ver, no hace nada primero más que ver un día entero y tomar nota. Entonces después a la noche los sienta a todos, los nenes, los adolescentes y los adultos y los abuelos de la familia, y les dicen, miren, yo vi esto. ¿Y por qué lo vio? Y por qué ella no es parte de la familia. Entonces, hay veces en que solo no nos podemos dar cuenta si no tenemos un terapeuta, o por lo menos, sí, un terapeuta, alguien que nos ayude desde afuera. Los amigos a veces nos ayudan desde afuera, pero son más parciales y no son especialistas. Una empresa necesita, y yo digo esto hoy cada vez más holgada porque yo no doy práctica terapéutica, yo soy paciente y con mi terapeuta yo no me la pierdo porque acá por Skype tomo terapia, hoy en día que se puede a distancia, y cualquier cosa que yo sepa que me va a ayudar ella, se lo llevo para que me lo revise desde afuera del asunto. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta de dónde está comenzando otra vez a repetir. Y ahí empieza el libre albedrío, si de destino estamos hablando. Si hablamos de destino ya más macro, podríamos verlo de dos maneras. Mira, una sería el destino, por ejemplo, uno toma un tren con destino a Mar del Plata. Si llega a Chascomús el tren, ¿llegó a destino? No llegó a destino, porque eso es como un destino parcial. El destino del tren es Mar del Plata. Bien, cuando uno nace, ¿tiene un destino? Digamos que tiene como destino posible llegar a ser tan desplegado como le den sus vías.
llegar a la estación más lejana posible. ¿Y eso qué significaría, Virginia? ¿Significaría ser exitoso, tener dinero, ser lindo? ¿Qué significaría? En verdad, no necesariamente, salvo que reevaluemos lo que es ser exitoso. Si ser exitoso es tener una vida donde uno se quiere levantar a la mañana, donde hay amigos, donde siente afinidad con su familia, donde tiene buena relación con su salud, con su cuerpo, hace cosas que le gustan, aunque a lo mejor no tenga la suerte de tener la pareja que quisiera y no la tiene, o el trabajo que le gustaría, entonces hace lo que le gusta fuera del horario de trabajo, o no tiene la posibilidad de vivir en la casa que le gustaría. Pero bueno, se las arregla con donde está porque cumple con muchas otras cosas que hace que su vida sea grata para él o para ella. Se siente a gusto consigo mismo y va cumpliendo nuevos desafíos, aprendiendo cosas nuevas, hasta el último día. Y disfrutando de lo disfrutable y haciendo bien el bien posible por donde pasa. Eso sería una vida exitosa. Los demás éxitos que vemos en las revistas que se dedican a eso y que vemos en la tele y todo lo demás son éxitos que ya sabemos muchas veces terminan en suicidio, o sea que no significan nada, significan a veces vidas muy miserables inclusive. El éxito verdadero lo vemos en una vida plena, desplegada. Yo suelo decir que somos como un origami, como esas grullas que son un pedacito de papel que es un cuadradito y uno lo despliega y hay un pajarito que podría volar, ¿no? O una guarda de muñequitos agarrados de la mano. Entonces estamos plegados, cobramos sentido cuando nos desplegamos. Entonces, desde ese punto de vista, igual que el tren, el destino de una persona es llegar tan lejos como pueda en completarse como persona, en madurar, en tener mayor sabiduría. Eso sería la otra visión de lo que es el destino, ¿sí? Y en un sentido, de los dones que la vida nos dio, y que en cada uno de nosotros son distintos, diversos esos dones, hay personas en particular que pareciera ser que cumplen mejor su destino cuando ciertos dones que no es para todo el mundo a lo mejor, hay ciertos dones que en esa persona se dan y cumple su destino de cantante, su destino de ser un favaloro. Entonces quizás favaloro se podría, para los que escuchen desde afuera, el médico argentino cardiólogo que creó el bypass y que se difundió en todo el mundo y salvó millones de vidas, ¿no? Entonces quizás favaloro hubiera sido muy bueno, él tenía una huerta en Estados Unidos, tenía una huerta, seguro que era buen hortelano. Ahora, posiblemente hubiese sido un destino por debajo de sus posibilidades, por más que hubiese sido una vida serena y hasta a lo mejor feliz. Pero ese hombre tenía un destino más grande. Entonces ese destino ayudaba a otros destinos a seguir adelante. Y hay pareciera ser lumbreras que se destacan a veces en la música, que se destacan como la Madre Teresa, como Gandhi, en revitalizar los derechos humanos, en ayudar a los vulnerables de cualquier sector. El punto es que muchas veces esa persona no tenía noción de que tuviese un destino en sí mismo que necesitaba desplegarse. Pero cuando la persona hace contacto con lo más hondo de sí, algo que va más allá de los traumas que hemos tenido, algo que, o sea, que no toma su trauma o su desventaja como un impedimento para cumplir un destino interesante en la vida, cuando no se victimiza a sí misma, esa persona puede hacer algo inmenso, algo bello, algo que hace mucho bien a su entorno y se va del mundo habiéndolo modificado de manera sustancialmente visible. Es decir, que ese destino es un destino en donde el tren llegó desplegado y con bombos y platillos a la última estación. Aunque la última estación fuera cercana inclusive, aunque alguien muriera joven, desplegó todo lo que tenía y dejó una diferencia en el mundo. Yo creo que cada uno de nosotros debiera vivir como si eso nos tocara. O sea, a lo mejor uno no es un Mozart o un Favaloro, pero uno puede ser el Favaloro de su barrio.
o el Mozart del coro de la iglesia, no sé. O uno puede hacer algo que deja una diferencia en 2, 3, 5, 10 personas. O sea que esa vida pasa tocando otras vidas y hace de sus días en este mundo algo valioso para otros y para sí mismo. Los destinos más desperdiciados, decía Jung, son como, él decía, el proceso de individuación, le llamaba al destino el proceso de volverse uno mismo, realmente uno mismo, y que hay personas que quedan en el camino. Decía Hermann Hesse, el del lobo estepario, el de Siddhartha, que hay personas que pocos hombres llegan a ser completamente hombres, completamente mujeres, que algunos quedan como el renacuajo en el estadio en que todavía es como si fuera un pequeño pez. Entonces no llega a ser ni un renacuajo ni una rana. Nuestra tarea, creo, es pujar en nuestra propia vida sin autovictimizarnos para llegar a ser lo más parecido a esa rana, que de hecho viste que hay un paso más en los cuentos. La rana representa la transformación, por eso los sapos, las ranas se convierten en príncipes, en genios, en princesas. Entonces, bueno, con llegar a rana yo me conformo, si pasamos de ser un pececito a algo que parece un espermatozoide. Llegar a rana tiene su mérito, pero si además nos transformamos en príncipes, princesas, reyes o lo que fuere, danzarines, mucho mejor. Creo que todos podemos hacer lo posible para pegar ese salto de rana. Entonces, eso sería la otra visión de destino. Y hay una más, pero contame. Sí, no, estaba pensando en esto, haciendo como un gráfico, cuando vos hablabas de esto de llegar a destino, suponete en un tren, ¿no? Sí. Uno, mirando el objetivo, o mirando eso que tanto sueña, ¿no?, lograr en su vida, se olvida de todos esos pasos que uno tiene que atravesar, ¿no es cierto?, para llegar a ese punto que es el objetivo. Entonces se olvida de todo eso y se pierde del disfrute que eso significa, y quizás en ese paso a paso encuentra diferentes alternativas que a lo mejor podría incluso hasta cambiar el destino que uno está buscando. Totalmente, me parece fundamental. Si seguimos con la metáfora del tren, digamos que recuerdo que un nenito, que no fue Gabriel porque hace como 30 años ya debe tener hijos este nenito, él decía que la vida era como subirse a un tren y el tren va a cierto lugar. Y el libre albedrío, él decía, yo puedo ir charlando con la gente que tengo sentada al lado, mirando por la ventanilla, o meterme en el vagón de carga y refunfuñar por eso. Puedo ir con los ojos cerrados, puedo ir durmiendo todo el camino sin disfrutar del paisaje. O sea, una vez que uno está en cierto tren, el destino me lleva en determinada dirección y no en otra, a Mar del Plata y no a Córdoba. Entonces uno puede colaborar en que ese viaje, que es el mío, es el tren donde estoy subido, sea lo más grato y fructífero posible. En épocas en que tomaba el tren para ir a estudiar, sobre todo cuando volvía, que tomaba el tren a Junín, en donde volvíamos muchos estudiantes, yo era muy introvertida, entonces, pero me daba para ver que otros estudiantes menos introvertidos que yo en aquel entonces, de pronto sacaban una guitarra y jugaban a las cartas y cantaban y se reían, y el viaje, en vez de convertirse en algo hartante de 6-7 horas, se convertía para ellos en algo que era la gloria, y también lo era para mí, porque me parecía muy grato verlos a ellos. Entonces, si el tren que tomamos es este, ¿cómo puedo hacer? Porque bueno, es claro que uno tiene un cuerpo y no otro, una familia y no otra, hay cosas que se van a poder cambiar y otras que no. ¿Y qué hacemos con lo que no? Un psiquiatra transpersonal, uno de los papás de la psicología transpersonal, que se llamó Roberto Assagioli, italiano por supuesto, él decía que había que aprender a colaborar con lo inevitable. En ese nivel es donde uno deja de plantearse a sí mismo como víctima. Es decir, que empieza a tomar bajo su potestad la posibilidad de hacer de su vida algo lo más interesante posible. Y ahí es donde se vuelve más sabio respecto de poder hacer con los días cotidianos es una redundancia, los días, el disfrute, la belleza posible, no desperdiciarla, porque la vida está hecha de días. Entonces, la meta es importante tenerla, tener distintas metas, aprender otro idioma, poder viajar a un lugar que anhelamos, pero
ahí sí me meto en ese, que podríamos tomarlo como la próxima columna, Ro. Mira, el logro de metas, las metas, el éxito, los objetivos, los propósitos. He estado escuchando unas conferencias muy interesantes al respecto, que me gustaría compartirlo ya más largamente que el tiempo que nos queda hoy. Pero el cumplir metas, el proponerse metas es algo, por supuesto, saludable. Yo recuerdo lo que me significó para mí decir yo voy a ser psicóloga y viajar 6 horas diarias en tren, colectivo, subte y a pie y salir a las 5 de la mañana como lo has hecho vos para ser locutora del ISER. Entonces, tener ese objetivo, el ir cumpliéndolo, no solo es el objetivo visible, sino que uno desarrolla cualidades internas de las que vamos a hablar en la próxima. Pero me gustaría agregar, en relación al tema del destino, un ingrediente. Hay veces en que se interpreta destino como fatalidad. De hecho, fatalidad viene de fato. Fato era el hado, cuando todavía en el español no existía la H se pronunciaba como una F y se decía facer, como el Quijote en vez de hacer. Fato era el hado que rige los destinos. Y de allí viene estar enfadado. Cuando nos enfadamos, quedamos presos de algo que no es el libre albedrío. Una persona enfadada va a quedar presa de sus mecanicidades y posiblemente va a producirse consecuencias que no son deseables en su vida. Entonces, el enfado mecánico no es saludable. Hay fatalidad, hay cosas que tenemos que vivir por destino y que son inevitables. Yo no tengo, obviamente, la respuesta así con mayúscula, porque yo no soy la fuente del saber. Como decía León Felipe, yo sé muy pocas cosas, es verdad, y solo puedo decir lo que he visto, ¿no? Y he visto, dice él, y en el caso mío he visto, que pareciera ser que sí, que hay cosas que son algo así como si nos metiéramos, para los más jóvenes ni van a saber de qué estoy hablando, en el juego de la oca. Los juegos, hay otros que quizás tengan una estructura similar, los juegos donde uno avanza o retrocede casilleros. Los casilleros están, y al arrojar los dados, al conseguir las fichas, al girar no sé qué cosa para que uno sepa cuánto debe avanzar o no puede hacerlo, esa persona va a pasar en el tablero hay una laguna, hay un pantano. Hay que ver si lo que arroja el dado hace que pase por encima del pantano o se quede empantanado. Entonces, ¿nuestra vida tiene hechos inevitables? Mi impresión es que sí. Que hay hechos que nos parecen inevitables, que son la neurosis de destino, pero que los podemos evitar si trabajamos sobre ellos, y otros que posiblemente por ahora pareciera ser que son inevitables. Algunos inclusive son tan inevitables que son hechos globales, o sea que uno dice, bueno, hoy Comodoro Rivadavia, y bueno, estar allí está declarada zona de desastre. Uno está participando de algo que acontece a todos. Habría sido evitable y tendríamos que remontarnos al cambio climático y todo lo demás. Un avión cae, hay hechos que acontecen. Y en principio uno puede decir, paso por allí, pero puedo pasarlo con distintas actitudes. De modo tal que, como decía Viktor Frankl, cuando nada se puede evitar o nada se puede cambiar, siempre hay algo que uno puede cambiar, que es la actitud desde donde está viviendo lo que está viviendo. Curiosamente, el estudio de las situaciones catastróficas, por ejemplo guerras, los que han sobrevivido a guerras, se ha visto que tenían mucho mejor destino anímico las personas que habían hecho algo por los demás, algo para solucionar la situación que estaban viviendo. Es decir, que en una zona de desastre cumple mejor su posibilidad de recuperarse emocional y físicamente una persona que se dispone a ayudar a otros y a solucionar, aunque sea poner una tabla donde antes había una calle y es una solución precaria, pero puedo cruzar a la casa de enfrente. Entonces, esa persona que es proactiva tiende a salir mejor al paso de los años de semejante instancia traumática. Yo he conocido gente traumada de todas las índoles posibles, creo. Y siempre salen mejor aquellas, por supuesto, que han pedido ayuda y aquellas que se vuelven solidarias respecto de una causa, en lo posible la causa a la que ellos les deben ese dolor. ¿Me explico? Entonces, ¿hay hechos inevitables?
¿Nacemos en un tablero determinado? No puedo sino mencionar esto por lealtad a mí misma, diría. Y algunos a lo mejor no nos van a escuchar más, y otros nos van a escuchar mucho más y lo van a convidar con sus amigos. En el año 84 yo me recibo de psicóloga y entre las cosas que empiezo a estudiar, que estudié en la universidad posgrados, he hecho estudios formales distintos, vos lo sabés, una de las cosas outsider que empecé a estudiar, no formales, fue astrología. ¿Por qué me puse a estudiar eso? Porque me parecía una idiotez. Pero más idiota me parecía la arrogancia mía de descartar algo que pudiera significar, perdón, acá me estaba avisando el señor que me ayuda a arreglar las cosas de mi casa que después pasaban. Todos están en mi casa y ya todos conocen a mi perro, etcétera. Así que bueno, esto es de entre casa. Me parecía sonso desmerecer algo que había sido tan valorado por alguien a quien ya todos saben que valoro tanto, que fue Carl Jung. Y con Jung fue un físico premio Nobel que escribieron el libro Sincronicidad, en donde describen la astrología. Entonces digo, acá debe haber algo valioso, porque muchos otros reconocieron eso como algo valioso. Entonces me puse a estudiar particular, como se decía antes, y en aquel momento las cartas natales se hacían con una calculadora y las efemérides, hoy en una computadora se sacan en 2 minutos. Y me di cuenta de que lo que Jung hacía era tener la carta natal, que sería, para el que no conoce, el mapa de esa persona en el momento y lugar en que esa persona nació, con lo cual hay una única carta natal, ni siquiera los gemelos tienen la misma, porque no nacen los dos a la vez, nacen con diferencia horaria. Y empecé a darme cuenta de que la carta me ofrecía pistas acerca de rasgos de carácter que estaban plasmados allí, o sea, alguien que sea experto en eso, y hasta yo que no sería una experta, pero sé alguito, mirando una carta podría decirle a una persona cómo es esa persona aunque no la conociera. Porque va a haber rasgos que se ven allí, donde está su luna, donde estaba el sol, donde está cada casa, etc. Y necesito decir, antes de redondear esto, que yo he estado en congresos de psicología transpersonal donde, por ejemplo, el primero al que fui, la conferencia más grande, que fue dada por un doctor en filosofía, que era el que presidía el congreso, fue sobre la astrología y el tránsito de planetas transpersonales. Para el que conozca de esto sabrá de qué hablo, pero no importa, la principal conferencia donde había psiquiatras, psicólogos, era sobre astrología y el destino de las personas y cómo incidía en las crisis de las personas. En esta semana se va a dar una conferencia sobre astrología en la Universidad Maimónides, donde yo soy docente, no la voy a dar yo, pero va a haber alguien dando una conferencia en una universidad. En otros países hay departamentos donde se estudia esto. O sea, no estoy hablando de supercherías, no estoy hablando ni de tirar las cartas, nada de eso, eso es otra cosa, las mancias son otra cosa, sino que la astrología es una disciplina matemática, básicamente. En la carta natal nada está determinado inevitablemente, pero hay ciertas cosas que las personas, un experto podría ver en una carta de un bebé, que esa persona va a tender a pasar por determinadas circunstancias, que van a ser la matriz de aprendizaje por donde esa persona, ese ser, va a tener que atravesar. El tablero, cuando nace Rosita Hernández, nace adentro de un tablero que no es el de Virginia Gowell ni el de ninguna otra persona. Se pueden parecer, pero ninguno son iguales. Y lo que va a hacer Rosita, con eso es su libre albedrío. De modo tal que lo que nunca vamos a conocer, por ejemplo, si hablamos de astrología, a una persona completa solo por ver su carta natal. Vamos a ver rasgos de su carácter, pero no vamos a saber ¿qué hizo esa persona cuando en el 2015 Plutón estaba pasando encima de su Sol, por decir alguna cosa? Lo cual significa una crisis muy fuerte. ¿Pero qué hizo esa persona? Y quizá esa persona por salvarse esquilmó a toda su familia. O a lo mejor esa persona por salvarse decidió asaltar y terminó preso. Y esa persona por estar presa a lo mejor salió, sería una gran excepción, pero salió siendo mucho mejor que como era. Y estudiando algo. Y otra persona no cayó presa, decidió que en función de lo que le pasaba,
iba a ser voluntaria en un lugar donde hubiese otras personas que también hubiesen perdido hijos, por ejemplo, o hubiesen perdido todo su dinero y quedado en la calle. O sea, ¿qué hace una persona ante la crisis? Define el resto de su destino. Define de qué modo viaja en el tren. De modo tal que, como decían muchos, Sartre entre otros, la vida no va a estar determinada solamente por aquello que nos hicieron o que nos ha pasado, sino por aquello que nosotros hagamos con eso que nos hicieron, con eso que nos pasó. De manera tal que, podríamos decir, el destino está en nuestras manos. Redondearía esto con esta situación curiosa. Esta semana hablé con un extraño, cada tanto tengo algún amigo extraño, que vive muy lejos y vive en medio del campo, en una granja, y que tiene 58 años y que hace 12 fue cuadripléjico y quedó con un problema neurológico que le impide mover ciertas partes de su cuerpo y tiene dolor atroz todos los días. Pero todos los días esa persona se levanta de la cama, pone los pies en tierra, hace cosas. Esta semana empezó el instructorado de música, toca instrumentos, toca piano, toca batería con una sola mano y un pie, hace parapente, anda a caballo, maneja una moto, vive con un altísimo dolor físico. Y hablaba con él porque me decía, yo tomo tal medicación que yo también conozco porque yo también tengo un altísimo dolor físico, pero yo decidí que voy a vivir mi vida lo más hermosamente que pueda y que al dolor del cuerpo lo voy a atender con todo lo que esté a mi alcance, pero yo no voy a dejar de hacer cosas hermosas. Entonces, además enseña parapente bajo esa condición, cuando ya lo habían dado todos por muerto. Entonces, ¿qué hizo esa persona con esa circunstancia accidental? Porque fue por un accidente. Esa persona decidió, él decía, la gente venía a despedirse, yo no podía ni hablar, pero yo me decía a mí mismo, yo voy a volver a ver salir el sol. Yo voy a volver a ver salir el sol. Ese era mi mantra, eso yo me repetía y volví a ver salir el sol. Y lo veo salir. Y si hoy lo veo con dolor del cuerpo, trato de trabajar con eso, pero agradezco que puedo ver el sol cada mañana. Entonces, es una actitud ante lo que nos sucede, aún lo más terrible, Ro. Vos lo sabés, yo sé que lo sabés. Y sé que en este momento nos están escuchando personas con la piel de gallina, porque conocen gente así. Y sé que en este momento estoy llegando con mi voz y vos con la tuya, al oído de una persona que ya está haciendo esto con su vida, con su dolor. Y dice, sí, yo lo hice, yo lo estoy haciendo. Y estamos llegando, ¿sabes qué? A la casa de algunas personas que le han pasado algunas cosas. No se quedaron cuadriplégicos, no les han pasado cosas terribles, pero para su escala han sufrido muchísimo. Mis respetos para su sufrimiento, porque para uno que ha perdido su novio, al que amaba, su drama es ese. Y siente que muere por eso, y todos hemos pasado por allí. Pero a todos ellos la respuesta es, con esto que te pasa, podés hacer algo hermoso, de todos modos, de todos modos. Si quieren pueden mirar en Netflix La escafandra y la mariposa, una hermosa película los que ven Netflix. Una persona totalmente cuadriplégica, que es un caso real, alguien que hacía moda para la revista Vogue y que queda solo pudiendo mover los párpados. Solo moviendo los párpados decide escribir un libro contando su experiencia. Y la película es textualmente ese libro. Me parece extraordinaria. Entonces, la pregunta es, ¿qué me digo a mí misma? ¿Por qué me tocó este destino a mí, que soy buena persona? O me digo algo alentador y digo, yo también voy a agradecerme del sol. ¿Qué es lo que, en síntesis, Rosita, cambia que una persona use su libre albedrío y esté abierto a lo bueno que hay en su vida para aprovecharlo? Diría Brother David, la actitud de gratitud. Es el punto en común que tienen todas las personas que han hecho con su destino algo interesante. Agradecen lo que sí hay, en vez de quedarse solo en la queja o solo en el lamento, que es convertirnos en víctima del destino. A todos nos toca una porción de dolor, enorme, chica, más tarde, más temprano. Tenemos que ser inteligentes emocionalmente para convertir eso en algo valioso. Más o menos esto, Ro. Una gran lección,
por hoy, Virginia, y estaba pensando en esto cuando llegó un mensaje de Griselda que dice: mi Dios, cuánto desierto. Lo dice Griselda con muchos signos de admiración y un corazón. Yo pensaba esto, se me ocurrió, ¿no? Justo tener en nuestras manos un paquete, abrirlo y hacer de su contenido algo con él, ¿no? Exactamente, sí. Si la vida te da limones, haz limonada, es un dicho italiano. Hacer algo valioso con eso, algo valioso con eso. Y no ser tan devoto en el sentido de rendirle culto a, primero, el pasado, ser devoto del pasado y estar siempre en el pasado, porque si yo no tuve mamá, o porque mi papá, o porque me abusaron, o porque, con todo el respeto, yo estoy en esa lista también, pero ser devoto de San Pasado nos quita el presente y nos deja sin futuro. Y también mirar siempre en dirección al dolor nos deja sin opción. La verdad es que está bueno cuidar al cuerpo, cuidar el ánimo, pero hay que hacer más allá del dolor. Hay una zona donde no está el dolor. Entonces, y pedir ayuda, siempre digo lo mismo, pedir ayuda a quien haga falta, al médico apropiado, al terapeuta apropiado. Pero nuestro destino creo que puede ser cumplido hasta el día final con altura. Y con altura va a ser siempre mucho más livianamente, sin encerrarnos. Así que bueno, hacer limonada. Vamos todos a hacer limonada. Perfecto. Hay una persona que me parece que uno podría tomar como un ejemplo porque es admirable, y yo la catalogo siempre como una persona inteligente. Ella supo hacer de su vida algo feliz, a pesar del pasado, a pesar de todo, logró llegar a su plenitud, a su vida feliz, y es Eugenia Tonsky. Y sí. Yo la catalogo como una persona inteligente, aquella que supo hacer de lo que tenía en sus manos algo realmente positivo. Eso hoy se llama inteligencia espiritual. O sea que sí, como está la inteligencia musical, inteligencia matemática, hay una inteligencia espiritual que podemos procurar encender, encontrar. Les recomiendo, ya que decís esto, que busquen Eugenia Tonsky con K e I latina, porque hay un par de videos muy interesantes sobre resiliencia, y esta señora que es mi madre, así que doy fe de que lo que decís es tal cual. Y también no suelo recomendar entrevistas que haya hecho yo, pero les recomiendo una entrevista de 2010 en donde tengo la fortuna de hablar con don Pérez Esquivel, don Adolfo Pérez Esquivel. Ahí tenemos a alguien que tiene la edad de mamá también, que está cumpliendo 86 este año, y ahí tenemos a alguien que ahí van a ver qué hizo él con su sufrimiento y lo que él describe, que es muy interesante, sobre personas que él vio en situación de máximo sufrimiento y lo que él hizo. Y también creo que para ilustrar nuestro tema de el destino, ese video que está en YouTube con mi nombre y Adolfo Pérez Esquivel les va a traer muchas respuestas acerca del destino en todas las acepciones que hemos desarrollado hoy, inclusive en aquello que un niño no sabe que le está esperando y que va a ser un destino más grande que para él solo. Así que bueno, ahí hay sincronicidades y coincidencias maravillosas. Muy bien, Virginia. Y a la gente que de repente tenga la inquietud de conseguir algún terapeuta. Con todo, mira, me haces acordar que ese video está en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que es www.centrotranspersonal.com.ar, donde dice material gratuito. Ahí en el sector videos está esta entrevista. Así que está segmentada creo que en 3 o 4 partes, creo que les va a interesar. Y hay audios y están todas nuestras columnas. Así que hoy voy a subir la de la semana pasada que me quedó en el tintero. De modo que allí va a estar y todas las anteriores, y así estamos acompañando, y gracias por quienes nos acompañan del otro lado de las grabaciones y de la radio siempre. Gracias, Rosita. Perfecto. Virginia, me quedó una preguntita en el tintero. Hay gente que le interesa saber si vos atendés como sí, terapeuta. No atiendo como terapeuta hace ya unos años, pero sí estoy siempre disponible a orientar
como un voluntariado, digamos, tantos voluntariados que uno puede hacer, me mandan un mensajito al teléfono que está en el sitio web, y yo lo que hago es orientarlo tanto para los que estén en la zona donde yo conozca a alguien, que en general son profesionales que han hecho posgrados en el Centro Transpersonal de Buenos Aires, entonces los conozco bien, y hay profesionales que trabajan hoy en día por internet, por Skype. Yo como paciente hago terapia por Skype, así que el que vive lejos o el que no siente afinidad con los terapeutas de su zona, sepa que hay muchos lugares que atienden por Skype, y el centro tiene para referirlos, o sea que yo tengo para referirlos más que el centro, gente en la que confío y que puedo decirle, bueno, para esto tal terapeuta que por Skype va a poder trabajar bien. Para el que no sepa qué es Skype, es una aplicación por internet que la puede manejar cualquier persona de cualquier edad, y uno con el otro conversa mejor que por teléfono, a veces con imagen, a veces no hace falta la imagen, así que de eso se trata. Así que ahí en el sitio web están los mails y todos los datos para ponerse en contacto si yo puedo ser útil para orientarles. Bueno, Virginia, como siempre, una lección. Un abrazo inmenso, Rosita, te quiero. Buena semana. Cariños. Igualmente. Hasta pronto, y la próxima entonces nos metemos con el tema de metas y objetivos y propósitos. Dale. Dale, abrazo grande. Cariños, hasta pronto. Buena semana. Igualmente. Gracias.